Bienvenidos. El día de hoy conoceremos más acerca de las fisiopatologías cardíacas. Para entender este tema es necesario conocer un poco sobre las estructuras del corazón. El corazón está compuesto por tres capas de tejido: el epicardio, que es el externo, el miocardio, que está en medio, y el endocardio, que es el interno. El día de hoy nos enfocaremos en el miocardio, que es un tejido muscular que forma la mayor parte de la pared del corazón y es el responsable de bombear la sangre al resto del cuerpo mediante contracciones conocidas como sístole y relajaciones conocidas como diástole. Realmente las fuerzas de estas contracciones están controladas por el desplazamiento de la miocina sobre los filamentos de actina en los sarcómeros del cardiomiocito, que el cardiomiocito es el músculo del corazón. Pero si se genera una dilatación excesiva, entonces esta fibra de actina se va a reducir y se va a caer, disminuyendo así las contracciones. Por lo tanto, se genera o se provoca lo que se le conoce como una insuficiencia cardíaca. Ahora conozcamos un poco acerca de las válvulas. La función de estas va a depender de su flexibilidad y movilidad en las estructuras, tanto auriculoventricular, que son la tricúspide y la mitral, o las semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Si alguna de estas estructuras llega a fallar, se puede producir una disfunción en las cuerdas tendinosas, como por ejemplo, se puede producir una insuficiencia valvular. Como ya sabemos, las contracciones y relajaciones de estas estructuras son las encargadas del riego sanguíneo, y el riego sanguíneo se divide en dos: en un circuito oxigenado y un circuito desoxigenado. Recordemos que todo vaso que lleve sangre al corazón se le va a conocer como vena, y todo vaso que saque sangre del corazón y la lleve a los tejidos se le conocerá como arteria. Sabemos que para ejercer este tipo de fuerza se necesita cierta cantidad de energía, y el corazón, al ser un músculo como el más fuerte del cuerpo humano, también puede llegar a deteriorarse. Es por eso que a continuación los efectos del envejecimiento sobre el corazón. Algunos efectos del envejecimiento sobre el corazón son la reducción del tamaño de las cavidades ventriculares, esclerosis y calcificación vulvar, aumento de fibrosis intersticial, la aorta progresivamente se pone más rígida. Las cardiopatías aparecen en consecuencia de algunos mecanismos que son los siguientes: insuficiencia del llenado, lo que significa que el corazón pierde la capacidad para relajarse y permitir su llenado. La obstrucción del flujo debido a la hipertensión o trombosis. Las arritmias se dividen en dos: serían taquicardia, que son frecuencias cardíacas anormalmente rápidas, y bradicardias, que son frecuencias cardíacas anormalmente más lentas. Una de las causas más comunes que provocan los trastornos del ritmo son la lesión isquémica. En las arritmias se ve afectado el nódulo sinoauricular. Otra de las causas son los trastornos hereditarios o isquemias, hipertrofias o miocitos e inflamación. La poscarga, que se le conoce como mayor dilatación, los mecanismos que mantienen la presión arterial se pueden ver alterados, y a pesar de que estas afecciones son mayormente por un deterioro crónico o progresivo, como el envejecimiento, también pueden verse afectadas por enfermedades u hábitos, tales como la hipertrofia cardíaca. La hipertrofia es un engrosamiento del músculo, mas sin embargo no se genera nuevo músculo. Este generalmente es causado por esfuerzos excesivos y en el caso del corazón las más comunes son la hipertrofia arterial, enfermedades valvulares como la estenosis aórtica o por un ejercicio excesivo. Esta hipertrofia nos puede conllevar a una insuficiencia. Existen dos tipos de insuficiencia: la insuficiencia ventricular izquierda, que son principalmente causadas por la cardiopatía isquémica, o la disfunción contráctil o distólica, que causa una escasez de llenado. Esta enfermedad puede conllevar a edemas pulmonares, retención de agua y sodio, nefropatías
y o reducción de la excreción de productos de residuo, entre otros. Ahora, la insuficiencia cardíaca derecha, que a diferencia de la izquierda, esta se va a deber a una afección en las válvulas tricúspide o en alguna enfermedad pulmonar intrínseca o vascular, que nos va a dar lugar a una obstrucción de la salida del ventrículo derecho. Sus manifestaciones generalmente son en la dilatación e hipertrofia del ventrículo, edema, hepatomegalia y entre otras. Sabemos que el corazón es un músculo fuertemente irrigado, lleno de vasos sanguíneos, y tras una insuficiencia de llenado o vaciado se nos puede producir menos irrigación. Por lo tanto, nos puede llevar a una cardiopatía isquémica, y las consecuencias de esta van a recaer en la hipoxia, anoxia o un aporte inadecuado de nutrientes, junto con la disminución del metabolismo, entre muchas otras. Estas afecciones nos pueden llevar a diversos síndromes isquémicos, ya sea de evolución crónica o como lo es la angina de pecho. Esta se produce cuando hay una demanda cardíaca superior a el aporte vascular, provocando así un dolor que se le va a atribuir a la liberación de moléculas que van a estimular los nervios eferentes. Mas, sin embargo, no todas van a provocar un dolor o un impulso muy fuerte que conlleve a un infarto. Por otro lado, el infarto en miocardio es causado por una obstrucción vascular y esta se suele deber a una hemorragia o trombosis, es decir, es una consecuencia de vasoespasmos. Por lo tanto, si hay una obstrucción coronaria, se produce una isquemia. Y tras esta isquemia, que en potencia va a resultar en la muerte del miocito o un resultado a la privación de flujo. La muerte súbita cardíaca se define como muerte cardíaca inesperada. En Estados Unidos se producen entre 300.000 y 400.000 casos anuales, en los que varios de sus casos se deben a arritmias mortales.